Efesios capítulo 1, versículo 22, estamos viendo esta serie de mensajes, la iglesia está viendo esta serie de mensajes sobre lo que creemos, sobre nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos, la iglesia de Cristo? Y este punto que vamos a ver hoy forma parte de esta serie de mensajes que vamos a ver a lo largo de los próximos meses, que es nuestra declaración de fe. Y este punto dice: creemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y quién la gobierna y dirige. ¿Sí? Lo leo de nuevo, este punto de fe. Creemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y quién la gobierna y dirige. ¿Sí? Quien la gobierna y dirige. Hace muchos años atrás, antes de leer el pasaje, les quería comentar una historia. Sentí un vivo deseo de servir al Señor. Tenía 17 años. Y preguntando a los hermanos y buscando el rostro del Señor, decidí bautizarme. Hubo un tiempo en el cual fui preparando mi corazón para que eso acontezca, en obediencia a lo que decía su palabra y con un gran deseo de servir y ser de bendición a los hermanos en Cristo. Me acuerdo que ese momento fue un momento tan fuerte para mi vida, el de dar testimonio de que Jesús había hecho una obra en mi corazón y ya no era más parte del mundo. Ahora yo moría al mundo, pero vivía en Cristo Jesús, en una nueva vida. Me acuerdo que me bautizó el papá de Pablo, quien dirigió las alabanzas recién, Daniel Húngaro. Y me acuerdo, nos estábamos cambiando en la parte de atrás, ya estábamos mojados, ¿no? Y le digo: esto es maravilloso, Daniel. Esto es maravilloso, dar testimonio a la iglesia de que uno es una nueva criatura. Y Daniel me acuerdo que me dijo: así es, Juan Pablo. Así es, ese es el testimonio que vos diste a la iglesia. Y eso fue en noviembre del año 96. En diciembre me fui a vivir a Estados Unidos. O sea, prácticamente estuve un mes en comunión y luego salí sin poder, siendo bautizado, servir en la iglesia en la que yo nací, crecí, y luego tomé la decisión de bautizarme. Fui con un proyecto de conocer ese país y saber si era la voluntad de Dios ir a vivir allá. Y me acuerdo que me recibió un grupo de hermanos muy hermoso. Cada vez que fui a Estados Unidos, luego congregué en el mismo lugar. Me acuerdo que allí empecé a servir al Señor. Allí descubrí que la iglesia de Dios es más que la iglesia local. La iglesia de Dios está en todo lugar donde se reúnen 2 o 3 personas en el nombre de Jesucristo. No importa si es aquí, en Berisso, Ensenada, o si es en Corrientes, o Córdoba, o Jujuy. No importa que si es en Bolivia, o El Salvador, o México, o Estados Unidos, o en algún país de Europa, o de Asia, o de África. Hoy vino una persona que comentó que es de Camerún y que él nació de nuevo, según lo que escuché yo, en Costa de Marfil, uno de los países de África. No importa dónde es, que se reúnen 2 o 3 al nombre de Jesucristo. Allí es la iglesia. Allí es la iglesia. Y yo descubrí eso, que la iglesia se reunía en distintos lugares del planeta, todos para recordar a Jesucristo, nuestro Salvador. Él es la persona central en la iglesia, Jesucristo. No hay otra persona como Él. Entonces, en esa iglesia comencé a servir, en esa iglesia local descubrí mis dones. En esa iglesia local los hermanos me pusieron en un lugar de servicio que yo desarrollé una actividad. Ahí comprendí que mi fuerza, mi intelecto, mis capacidades personales estaban al servicio del Rey, al servicio de mi pastor Jesucristo. Ahí me di cuenta que yo daría cuenta más allá de esta vida de lo que Él me había regalado, la gracia de Dios en mí. Que la iglesia no era simplemente los hermanos de calle 58, que la iglesia estaba
alrededor del mundo cumpliendo una gran comisión. Y yo formaba parte de esa iglesia alrededor de todo el mundo, pero además formaba parte de una iglesia local. Yo me congregaba en una iglesia en un país que no hablaba mi lengua, no hablaba en español. Por eso empecé a aprender la lengua y empecé a compartir el Evangelio en la lengua del país en el que yo estaba. Y fue algo maravilloso porque empecé a compartir el Evangelio en inglés, pero también a discipular a jóvenes en inglés. Y empecé a edificar la iglesia de Cristo en una cultura diferente, en un lugar diferente, pero que tenían a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y eso fue lo maravilloso, que el mensaje de Cristo es transcultural, va más allá de las fronteras, va más allá de las lenguas. Ayer mi papá, cuando yo cumplí 18 años, me regaló una Biblia preciosa. ¿Qué es esta? Siempre la llevo conmigo. La llevé siempre conmigo, a los 18 años. Ayer me regaló una Biblia. Le digo, papá, la última vez que me regalaste una Biblia tenía 18 años. ¿Y saben que esa Biblia fue traída de Bolivia esta semana y está en quechua? Mi papá sabe que tengo algunas habilidades para aprender idiomas. Me dice, esto lo trajeron para vos. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso lo que Dios hace a través de nosotros en la vida de otras personas. Y Dios sigue haciendo una obra a pesar de que nosotros hayamos quedado frenados en el camino del Señor. A pesar de que nosotros nos hayamos desviado para un lado o para el otro. Dios está haciendo una obra hoy a pesar de nosotros, a pesar de la iglesia. Dios está haciendo una obra. Qué maravilloso es decir que Dios está haciendo una obra por medio de la iglesia. Pero hermanos, somos tan débiles que debemos decir que Dios está haciendo una obra a pesar de la iglesia, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores, a pesar de sus inconsistencias, a pesar de su incoherencia, que nos hemos desviado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Nos hemos desviado del camino correcto y justo, del camino nuevo y vivo, que es Jesucristo nuestro Señor. Nos hemos desviado. Hemos perdido tiempo en el mundo. Hemos extraviado nuestro camino. Y Jesucristo hoy nos llama a volver a ese camino. Dios nos llama a volver al correcto sendero que nos lleva a la vida y a la salvación eterna. Hay un solo camino y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo quiero decirte en esta mañana que has llegado aquí no por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito para tu vida y lo estás escuchando. El propósito y el tesoro de Dios en este momento, en este mundo, es la iglesia. Y vos estás sentado junto a la iglesia de Cristo. Un grupo de personas que Dios llama santos, pero que no somos totalmente transformados. Dios todavía está haciendo una obra, como la que decía Pablo, Dios todavía está haciendo una obra en nuestro corazón. Falta mucho por cambiar en mi corazón y en el corazón de las personas que te rodean. Dios comenzó una obra, pero la va a terminar en tu vida. Dice este extraordinario pasaje. Yo solamente voy a dar algunas pinceladas, como decía algún hermano ya en la presencia del Señor. Esto es tan profundo lo que vamos a leer hoy, que ni siquiera pretendo tocar la superficie. Espero, y es mi oración, que en tu devocional y en tu tiempo de meditación diario puedas en la semana meterte versículo por versículo, palabra por palabra, el contenido que tiene hoy el pasaje que vas a leer. Yo solamente voy a dar una mirada superficial de este pasaje tan profundo y tan maravilloso.
Vamos a darle el contexto, solamente vamos a enfocarnos en 2 versículos, pero vamos a darle el contexto a este pasaje que vamos a tratar en esta mañana. Así que Efesios capítulo 1, estamos allí, esta epístola escrita por el apóstol Pablo, como nos lo dice el versículo 1, y dice el versículo 15, desde el cual vamos a comenzar la lectura en esta mañana. Por esta causa también yo, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, está hablando a la iglesia, la fe y el amor de la iglesia, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Conocer a Cristo implica la revelación de Dios, que Dios abra nuestro entendimiento para conocerle a Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, que todo lo llena en todo. Es un pasaje para reflexionar profundamente, y cada concepto tiene un significado y cada frase tiene un poder especial de Dios. Pero quiero decirles que lo único que vamos a tratar de reflexionar son los últimos 2 versículos de este pasaje, el versículo 22 y el versículo 23. Versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora, yo me pregunto, si leímos juntos, ¿quién sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo? Está hablando en el contexto de este pasaje que hemos leído. ¿Quién sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo? El Padre de gloria ha sometido todas las cosas bajo los pies de Cristo. Eso está hablando de la autoridad que Cristo tiene después de haber resucitado sobre todo lo que existe. ¿Sí? Dios el Padre le está dando dominio sobre todo. Esto es algo muy, muy profundo de entender. Todas las cosas están bajo el dominio de Dios. Ahora, Dios tiene la autoridad como dueño de todo lo que existe para hacer lo que Él desea. Y lo que Él desea es que todo lo que existe esté bajo los pies de Cristo, de su Hijo. Él es la máxima autoridad de toda la creación. Ese es el lugar donde Dios lo quiere y Dios lo puso después de que resucitó. Estábamos hablando de su glorificación. Esto es lo que cree la iglesia. Vos me preguntás, ¿qué es lo que cree la iglesia? Esto es lo que cree la iglesia. La iglesia cree que Jesucristo, después de haber muerto y resucitado, fue glorificado por el Padre y fue puesto en lugar de dominio sobre todo lo que existe. Y todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. ¿Quién lo puso? Dios el Padre de gloria. ¿No te digo que esto es muy profundo para entender?
¿No te digo que esto es muy grande para abarcar? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Bajo los pies de Cristo está todo lo que existe. Las cosas que vos podés entender y las que no podés entender también. Las cosas que podés ver y las que no podés ver también, por lo pequeña o lo distante en el universo que están. Todo está bajo sus pies, porque todo le pertenece al Padre, entonces lo ha dado al Hijo como posesión y le ha dado al Hijo el dominio. Ahora yo quiero decir una cosa. Usted mira las sociedades en la actualidad y les hago una pregunta. Cuando usted mira la sociedad y cómo se comporta, la conducta social de la sociedad en la que vivimos, ¿nos da la sensación que está bajo el dominio de Cristo? Ustedes cuando observan lo que ocurre alrededor de ustedes, en su barrio, en la calle, en las plazas alrededor, ¿usted se da cuenta que esa gente está bajo el dominio de Cristo? Respondan, ¿sí o no? No. ¿Y sabe qué dice Hebreos 2:8? Vamos hasta allí. Hebreos 2:8. Versículo 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. El mismo concepto, el concepto de dominio de toda la creación. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Entienden? Todas las cosas fueron sujetas a él y nada de lo que existe deja de estar sujeto a él. Pero vemos, ¿qué dice? Vemos que todas... Dice que no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué quiere decir? Estamos en un tiempo en el cual todavía no se ha cumplido el momento en el cual Cristo gobierne con el cetro dado por Dios. El dominio fue dado, pero no está siendo ejercido en su totalidad. Ahora vamos a ver dónde el dominio de Cristo está siendo ejercido. Pero dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No vemos que todo le sea sujeto. Porque vemos cómo actúa la sociedad. No está dominada por Cristo. Ahora, frente a esa realidad, podemos pensar. Que un día todas las cosas le serán sujetas. Porque lo que Dios planeó, Dios va a concretar. Lo que decía Pablo en las alabanzas es así. Todo lo que Él comenzó va a terminar. Y si Dios le dio dominio sobre todas las cosas y todavía no vemos que así sea, un día Dios determinará que Cristo empiece a gobernar sobre toda la creación. El momento lo decide el Padre. Ya le ha dado el dominio, ahora falta el comienzo de su gobierno universal. Ahora, qué maravilloso esto, ¿no? Qué maravilloso y cuán profundo es. Que todas las cosas no estén sujetas a Él. Y cuando habla de todas las cosas de la creación, nosotros como criaturas somos parte de esa creación que no le está sujeta a Cristo, que vive bajo sus propios criterios, pero no vive bajo la órbita de su gobierno. Jesucristo habló, tenemos su palabra,
Él nos está instruyendo cuál es el camino en el que debemos seguir, pero la mayoría de las personas que nos rodean no se rigen bajo su dominio. Están en rebeldía, están en oposición, rechazan la autoridad de Cristo. Ahora, quiero comentarte una historia. Cuando existe una ley, y esa ley es de común acuerdo a las naciones, y uno quebranta esa ley, uno está expuesto a un juicio. Y si todo el dominio fue dado a Cristo, quiero decirte que Él va a juzgar toda la creación, porque Él es el que va a gobernar. Ahora el dominio fue dado a Él. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas que estaban dominando toda Italia, por acuerdo con Mussolini, cometieron una masacre después de un atentado que los partisanos italianos habían hecho a las tropas alemanas en las fosas adriatinas. Más de 300 personas fusiladas. Después de esto, y después del final de la guerra, muchos jerarcas alemanes y aquellos que habían participado de estas ejecuciones, persecuciones y genocidio, escaparon a diferentes partes del mundo. Argentina recibió, en esa época, a varios de estos soldados y jefes de las tropas alemanas. Durante 50 años, uno de ellos, Erich Priebke, vivió en el sur argentino. 50 años que lo distanciaban de los hechos que habían acontecido en Italia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. 50 años, temporalmente, es una gran distancia, es toda una vida. Y una distancia también con el lugar donde habían acontecido, Italia, otro continente. Pero ¿saben qué ocurrió? Un periodista descubrió por un relato escrito en un libro que había un hombre alemán en el sur argentino que estaba descripto y daba con las características que tenía una persona que había liderado las tropas alemanas en Italia. Se vino hacia la Argentina y le hizo una entrevista. Después de esa entrevista, el gobierno italiano pidió la extradición de este jerarca que comandaba las tropas en Italia. Y cuando tuvo que enfrentar el juicio después de 50 años de cometido esa masacre, los jueces determinaron que debía pasar una condena de por vida para cumplir con el castigo por haber cometido delitos contra la humanidad. Los delitos contra la humanidad no prescriben. Y la Corte lo sentenció a cadena perpetua, teniendo alrededor de 85 años. Lo condenó a cadena perpetua. Quiero decirte que así como el dominio de la justicia no mide la cuestión temporal o geográfica para los delitos, cuando estemos frente a Cristo, Cristo recordará todos aquellos delitos que quebrantaron su ley. Y delante de sus ojos estarás tú, rindiendo cuenta de tu vida, porque todo dominio fue dado a Cristo. ¿Y sabes qué dice Hebreos 9:27? Vamos a leerlo. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, esto habla de la humanidad, es hombres y mujeres lo que está hablando acá.
de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esto lo sabemos todos, morimos una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ahora, cuando morimos, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que viene después de la muerte? Este pasaje responde a tu pregunta. Viene un juicio. Y el poder de Cristo fue dado por el Padre después de haber vencido a la muerte. No hay nada que esté superior a Él. Dice el pasaje anterior que está sobre toda autoridad, sobre todo dominio y sobre todo nombre en este tiempo y en el porvenir, que quiere decir que inclusive aquellos que gobiernan el mundo hoy, que son los gobernantes de las potencias mundiales, están bajo Cristo. Y si están bajo Cristo, estarán sometidos a su juicio. Toda la creación estará en sus manos un día. Y Él determinará el destino de cada uno de nosotros. Quiero decirte que eso es lo que viene después de la muerte. ¿Saben qué pasó finalmente con Erich Priebke? Murió a los 100 años, estando condenado por la justicia, cumpliendo prisión y habiendo apelado a la justicia para salir de Italia e irse a otro lado, nadie lo recibió. Ni Alemania, ni Argentina, ni ningún otro país lo recibió. Cumplió su condena y murió en Italia a los 100 años. Quiero decirte que el día que estemos frente a Cristo, lo que dice este pasaje, después de la muerte del juicio, nadie va a salir en tu ayuda, nadie se va a presentar para ayudarte y tu apelación ante el juicio de Cristo no va a ser valedera. Es más, vas a guardar silencio ante la condena que va a venir sobre tu vida. Porque nadie va a osar abrir la boca frente a Él. ¿Sabes cómo vamos a estar todos? De rodillas. Toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y todos confesarán que Cristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Nadie va a osar abrir la boca frente al gran juez. Cuando muramos, nuestra realidad va a ser estar frente a aquel que nos salvó o a aquel que nos condenará. Si nos apartamos de Cristo, le damos la espalda y formamos parte de aquello que dice Hebreos 2:8, que vemos que todavía no todas las cosas le son sujetas, y somos parte de esas cosas que no le son sujetas a Cristo, entonces un día llegará el juicio. Y no importa lo lejos o lo cerca que has estado del camino del Señor, el Señor te juzgará con justicia y no habrá nadie que te ayude a salir de ese castigo. Quiero plantearte esta realidad para que entiendas la magnitud de las palabras del apóstol Pablo. Estas palabras son muy contundentes y a nosotros nos gusta vivir en un mundo relativista. Estamos cómodos en un mundo relativista porque nos abre la posibilidad a otras experiencias religiosas y espirituales. Pero aquí la Biblia es totalmente contundente. Todo está bajo el dominio de Cristo y Dios llevará todas las cosas a juicio. Ahora volvemos a Efesios y solamente entramos en la primera frase del primer versículo. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Solamente una frase. ¿Saben cuál es? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora, son las 12 y yo tengo que continuar predicando y tengo que pedir perdón. Porque ni siquiera toqué un solo versículo, terminé, no lo pude hacer. Pero saben, voy a terminar con unos pensamientos acerca de la iglesia. No sé cómo hacer, no sé cómo predicar este mensaje porque es tan profundo y tan extenso que nos llevaría quizás un mes desarrollarlo.
Esto es lo que creemos, iglesia. Esto es lo que creemos. Esto es fundamento espiritual. Esto es doctrina. Esto es lo que la iglesia lo toma como columna estable del edificio. Dice el versículo 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiero terminar con esa frase, ni siquiera nos vamos a meter en el segundo versículo, va a ser imposible meternos en el segundo versículo, si no terminaríamos a la 1 de la tarde. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, fíjense algo muy importante. Jesucristo resucitó, Jesucristo fue glorificado, fue puesto en el más alto lugar sobre todas las cosas que existen, sobre todo dominio y autoridad, fue puesto en ese lugar. Le fue dado ese dominio y finalmente nos dice el apóstol Pablo, revelándonos esta sabiduría de lo alto que Él quiere que nosotros entendamos, que ese Señor que gobierna sobre todas las cosas fue dado por cabeza a la iglesia. Esto es revelación de Dios, de un misterio oculto por las edades y ahora manifestado a la iglesia de Cristo. Él lo dio por cabeza. Él ejerce el gobierno sobre el cuerpo de Cristo. Ahora esto es maravilloso. La cabeza es Cristo y nosotros somos cuerpo de Cristo. Somos parte de Él. Cuando hablamos de cabeza, hablamos de la autoridad del cuerpo. Hablamos de que sin estar unidos no tiene propósito ni uno ni otro, pero la metáfora se queda solamente ahí, porque Jesucristo solo tiene propósito en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo, pero Él es el que nos da vida y propósito a nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. En Él encontramos sentido, en Él encontramos la vida, en Él encontramos propósito para nuestro camino aquí en la tierra. Y cuando nos preguntamos por la iglesia, dice, fue dado como cabeza a la iglesia, estamos pensando en que la iglesia responde a lo que la cabeza ordena, ¿sí? La iglesia responde, o sea, yo estoy moviendo mis manos. ¿Por qué muevo mis manos? ¿Por qué muevo mis labios? ¿Por qué estoy emitiendo estos sonidos que ustedes entienden y tienen un sentido cultural? ¿Por qué estoy hablando estas cosas, diciendo estas cosas frente a ustedes? ¿Saben por qué? Porque mi cabeza lo está mandando a todo mi cuerpo para que ustedes comprendan. Ahora, ¿qué pasa con aquellos miembros del cuerpo de Cristo que no obedecen a su Señor? Porque también, no solamente de las puertas para afuera, el mundo vive sin Cristo, revelado de Él y resistiendo su autoridad. Muchas veces nosotros como creyentes tomamos decisiones por nuestra propia cuenta y emprendemos un camino lejos de la autoridad de Cristo, lejos del mandato de nuestro Señor. ¿Saben que teniendo 40 años, 45, 46 años, mi papá se enfermó de Parkinson? ¿Alguien conoce la enfermedad Parkinson? ¿Sí? Parkinson. Bueno. Es una enfermedad que tiene que ver con una glándula que está en el cerebro que produce una sustancia que regula los movimientos del cuerpo. Esa glándula deja de funcionar y el sistema nervioso central es impactado por la escasez de la sustancia que produce la misma. Entonces
el cuerpo empieza a perder el control de sus propios movimientos. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza a temblar. Se descoordina un brazo, una pierna, la otra pierna, la cabeza. Y todo el cuerpo empieza a temblar y a perder sentido de los movimientos, a estar fuera de control, lo cual produce no solamente un desánimo en la persona que lo tiene, sino también hace que sea ineficaz en muchas de sus acciones. Mi papá fue jubilado al poco tiempo de enfermarse de esta enfermedad, al poco tiempo. Tenía 40 y pico años y ya estaba jubilado, ¿sí? Porque esta enfermedad no le permitía ser efectivo en la tarea que tenía que cumplir en el trabajo donde estaba. Fue jubilado por invalidez. ¿Por qué? Porque su cabeza no le manda esa señal a todo el cuerpo para mantener la estabilidad, ¿sí? Esa sustancia se llama dopamina, que se la sustituye un medicamento, pero que no alcanza a modificar mucho la situación. Ahora, muchos cristianos que no obedecen a Jesucristo nuestro Señor y que viven una vida sin obedecer lo que la palabra de Dios dice, se están comportando como esos miembros bajo el efecto del Parkinson. Están haciendo cosas que Cristo no les mandó y no están siendo efectivos ni en su vida personal, ni en su ministerio, ni en su familia. Y esa falta de efectividad hace que no solamente se pierda toda la bendición de estar cumpliendo con el propósito de Dios, sino que a veces es tropiezo para la familia y para la iglesia también. Qué importante es pensar que debemos como iglesia estar sujetos a Cristo. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia, y con esto termino, es el cuerpo de creyentes separados para un propósito especial. Cristo nos ha separado del mundo. La palabra en griego, en su etimología, habla de una asamblea convocada para debatir temas de política en la polis griega. Los ciudadanos eran convocados frente a un problema que tenía la ciudad y ellos iban a debatir ese problema como ciudadanos en la asamblea. Ahora nosotros, como iglesia, también somos separados por un propósito. Dios nos ha separado del mundo para cumplir una gran misión y esa misión tiene que ver con manifestar al mundo el mensaje de Dios, con mostrar al mundo el poder de Cristo, con hablar y mostrar la fe y el amor de la cual hablan los primeros versículos, la fe y el amor de la cual Pablo alaba a la iglesia de Éfeso. Ese es el propósito de la iglesia. Eso es por qué estamos aquí, para compartir el Evangelio y para mostrar el amor a la iglesia y a aquellos que nos rodean, nuestros prójimos. Cristo es la cabeza, es la autoridad sobre todo el universo, sobre toda potestad, sobre todo lo que existe, pero también sobre la iglesia, que cumple aquello que Cristo desea, en medio de un mundo en el que todavía estas cosas no se han manifestado. La iglesia va manifestando aquello que luego será manifestado en todo el mundo. Todo el mundo quedará bajo el dominio de Cristo. En este momento todavía no ocurrió. La iglesia sí debe estar bajo el dominio de Cristo. La iglesia sí debe seguir las órdenes que Él nos dio, el mandamiento, la gran comisión. Este es el octavo punto
de nuestra declaración de fe. Creemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y quien la gobierna y dirige. Esto es lo que cree la iglesia. Y si en esta mañana escuchaste la palabra de Dios y la misma está entrando en tu corazón, y ahí estás reconociendo, estoy equivocado en mi manera de pensar, pensaba de una manera, pero la Biblia está abriendo mis ojos, es ese entendimiento de revelación que te da el Espíritu Santo. Quiero decir, Dios está haciendo una obra en tu corazón, ¿sí? Te invito a cerrar tus ojos, vamos a cerrar nuestros ojos. Dios está haciendo una obra de revelación en tu corazón, te está mostrando que las cosas no son como lo que pensabas, que en la palabra tenemos revelada su voluntad y que nuestro corazón que se oponía al dominio de Cristo ahora está empezando a doblegar. Nos ponemos en pie ahora y allí en el silencio de tu corazón vamos a hacer una oración. Allí con los ojos cerrados, como estás, si tus pasos, mirando lo que el mundo te propone, te llevaron lejos del camino del Señor, o si tus pasos se han estancado, simplemente te frenaste en el camino del Señor y dejaste de obedecer a Cristo, quiero decirte, hoy es el día en el cual le podés decir a tu Señor: Señor, tú gobiernas sobre todas las cosas, tienes el dominio sobre todo lo que hiciste, toda autoridad está bajo tu mandato. Yo también, Señor, quiero estar bajo tu gobierno. Yo también, Señor, como iglesia de Cristo, como miembro de la iglesia, quiero estar sujeto a tu palabra. Yo también, Señor, como tu siervo, quiero hacer tu voluntad. Porque sé que un día te veré y no me quiero avergonzar en ese día del tiempo que perdí. Señor, en ese día, decirle así: Señor, en ese día quiero gozarme al recibirte junto a toda la iglesia para que nos lleves a tu presencia y estar para siempre contigo. Decirle al Señor que te perdone si hay algo que no hiciste bien en este tiempo, que te dé una nueva oportunidad, que tenga misericordia de tu vida y que puedas empezar en el poder del Espíritu a caminar nuevamente por fe y en amor, por fe y en amor, por fe y en amor. Esta es la iglesia de Cristo que te pide, Señor, en esta hora: renueva nuestro entendimiento, revela a tu pueblo la persona de Cristo, que podamos comprenderlo más profundamente, Señor. Abre nuestro entendimiento, revélanos, Señor, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, quién eres tú, Señor, para que podamos postrarnos en tu presencia y pedir perdón y pedir misericordia y llorar delante de tu presencia por la oportunidad nueva que nos das, porque hoy es un nuevo día en el cual tu misericordia se renueva para con nuestra vida. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre que nos das oportunidades. Te ruego por las personas que no te conocen en este lugar, que no tienen a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en su corazón, que obres para salvación, Señor, en este día. Que obres para salvación en el corazón de aquellos que están siendo conmovidos en este momento por el Espíritu Santo, que está obrando en su corazón para salvación. Que convenza, Señor, de pecado, de justicia, de juicio para salvación. Obra, Señor, para sanidad de los corazones que fueron lastimados en un mundo que está lejos de ti. Sana en esta mañana, Señor, los corazones que han sido heridos en este mundo
lejos de ti. Restaura, Señor, la vida de aquellos que desean volver a ti y dales una nueva oportunidad, porque tú eres un Dios de amor. Y a ti venimos, Señor, sabiendo que tú eres fiel, a pesar de que nosotros somos infieles, Señor. Tú te glorificas en un pueblo que se arrepiente, se arrodilla y clama perdón, que en humildad viene a tu presencia a alabarte y a bendecirte, porque eres un Dios que abres los brazos y recibe de nuevo a los hijos pródigos. Bendito Dios, haz una obra en el corazón, como pedía el niño a principio de la reunión, como pedía el niño, Señor. Abre tus brazos, Señor, para recibir a aquellos que están arrepentidos de una vida lejos de ti y que en esta mañana reciban restauración. Obra, Señor, en los corazones de todos aquellos que amamos y te rogamos cada día para que vuelvan a tu camino. Dios mío, te agradecemos por este momento especial, porque estamos en tu presencia, Señor. Esta es tu iglesia que clama a ti. Obra en medio nuestro, Señor. Obra con poder, Señor. Conmueve las cadenas, rompe las cadenas de pecado, rompe el lazo de Satanás en esta mañana, Señor. Que sean libres los hermanos en Cristo, que están siendo atados por Satanás en conductas que, Señor, no glorifican tu nombre. Y que puedan venir en sinceridad a tu presencia a confesar delante de ti y a declarar que tú eres Señor sobre todas las cosas y no hay más, no hay más. Te bendecimos, Señor, esta mañana. Te exaltamos. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Pueden tomar asiento.